Con el auge de los videojuegos provocado por el NES durante los años 80, era obvio que distintas empresas buscarían generar un fenómeno como el provocado por Super Mario Bros. La fórmula era sencilla: un juego de plataformas con un personaje capaz de volverse un ícono. En el año 1987, una pequeña empresa llamada Capcom, junto con Akira Kitamura, sorprendieron al mundo con la creación de un personaje que se volvería icónico durante muchos años. En Japón fue conocido como Rockman, y en el resto del mundo sería llamado Mega Man. Siendo que Mega Man se convirtió en un videojuego clásico para muchos y un amado ícono para otros, ¿cómo es que tiene más de 5 años sin una sola nueva entrega? ¿Será que se quedaron sin ideas en Capcom? ¿El juego está sobreexplotado? ¿Pérdida de interés por parte del público? ¿Una mala administración? Soy Sirguso. Siéntate, búscate una botana y acompáñame en este viaje donde te contaré cómo un ícono termina en el olvido. Primero que nada, déjame hablarte un poco de Keiji Inafune, nacido en 1965 en Osaka, Japón. A finales de los años 80 empezó a trabajar para Capcom después de graduarse como diseñador gráfico. Uno de sus trabajos más tempranos fue con Street Fighter. Otro de estos fue Mega Man, donde ayudó en la creación de enemigos y Elecman, ya que, como todos sabemos, el creador de Mega Man fue Akira Kitamura. Él creó los sprites originales de Mega Man. La tarea de Inafune fue hacer las ilustraciones en base al sprite. Podría decirse que es el co-creador. Mega Man fue la piedra angular de Capcom para entrar al mundo de Nintendo y generar su propio ícono. Un chico robot con la capacidad de disparar un rayo y robar la habilidad de sus enemigos. El 17 de diciembre de 1987 tuvo su lanzamiento para la NES. En Japón fue un éxito total, pero en Occidente fue un rotundo fracaso. Pero tienes fracasos como No Man's Sky, que se debieron a sus promesas extensas y demás factores. Pero hermano, las bajas ventas en Occidente se debieron a un factor, un solo y terrible factor. Esta deformidad de carátula, o como diría la misma portada, yo soy un monumento a todos sus pecados. Debido al rotundo éxito que presentó en Japón, no era de extrañar su llegada a Occidente, pero su lanzamiento fue apresurado, y el presidente de Capcom de Estados Unidos solicitó el arte de un día para otro, hecho en menos de 6 horas, presentándonos al conocido Bad Box Art Mega Man, un abuelo con un traje amarillo y azul usando una pistola, bastante fiel al Mega Man original. Pero no nos desviemos del tema. Un año después, el 24 de diciembre de 1988, estábamos recibiendo Mega Man 2. Digo, al menos en la portada ahora era un señor mayor y no un abuelo deforme. Ya, perdón. Sigamos. Esta entrega fue un éxito a nivel mundial, convirtiéndose en un juego obligatorio y en un ícono en los años 80. En esta época tienes franquicias super exitosas con personajes como Mario, que evolucionó hasta el punto de ser la mascota principal de Nintendo. Entonces Capcom no dudó en tener ojos de yenes y decir: hey, podemos usar a Mega Man como insignia. Y aquí es donde empezó la explotación. No solo salieron Mega Man 1 y 2 para el NES, Capcom vio la gallina de los huevos de oro y decidió sacarle tanto jugo como era posible, lanzando Mega Man 3 en 1990. Para este punto, Akira Kitamura ya no trabajaba para Capcom, debido a que sentía que estaba estancado en Capcom. Inafune fue quien quedó a la cabeza después de su retiro. Un año después fue lanzado Mega Man 4, y no olvidemos el 5 y el 6 en el 92 y 93 respectivamente. También empezaron con los spin-offs, como el poco conocido y muy extraño Willy and Wright No Rockboard, That's Paradise, lanzado en enero del 93. Un juego de mesa digital similar al Monopoly, pero con Mega Man. Por buena o mala suerte, este título solamente llegó para las consolas NES de Japón, pero ahí no terminó la explotación. Con la salida del Game Boy llegaron los latigazos para ponerse a sacar juegos para la portátil. El primero de la conocida saga de Game Boy salió el 26 de julio del 91 y fue Rockman World, o como se conoce en Occidente, Mega Man Dr. Willy's Revenge. Y solo fue el principio. Para el 20 de diciembre del mismo año recibimos la joya de la corona, el peor juego de toda la saga clásica de Mega Man,
incluso odiado por el propio Keiji Inafune, Mega Man 2. Este pobre desarrollo se debió a que la compañía que contrataron para trabajar en el título no conocía nada de Mega Man. Pero no pararon con solo 2 títulos para el Game Boy. También entregaron Mega Man 3, 4 y 5 en los siguientes 3 años. Y como espectador estarás pensando, ya basta, es mucho Mega Man. Hermano, si tú crees que esto es mucho, apenas estamos empezando. Únicamente te hablé del NES y el Game Boy. Aún faltan consolas por explorar. Con la salida del Super Nintendo en 1991, Capcom tomó la sabia decisión de seguir explotando la franquicia, con entregas como Mega Man Soccer en el 94. Así es, ahora juega fútbol. Mega Man & Buzz en el 98, el cual recibió support para el GBA posteriormente. Espera, no olvidemos los spin-offs exclusivos de arcades. Mega Man The Power Battle en el 95, y un año después Mega Man The Power Fighters 2. Aún falta enlistar el remake del 94, llamado Mega Man The Wily Wars, el cual era un compilado de los 3 primeros juegos de Mega Man remasterizado en 16 bits, lanzado originalmente para el Sega Mega Drive y relanzado en el 95 para el Sega Genesis. En este mismo año también fue lanzado Mega Man 7 para el Super Nintendo y un año después Mega Man 8 para el PlayStation. Ya en este punto Mega Man está explotado. Aún no llegamos al año 2000 y la vaca que es Mega Man está seca. Entonces, ¿qué puedes hacer para refrescar una saga de videojuegos? ¿Dejarla descansar por un tiempo? ¿Aumentar el hype gradualmente para un nuevo gran lanzamiento? Capcom tuvo otra idea, Mega Man X, lanzado en el 93 para la Super Nintendo, en el cual teníamos a un nuevo Mega Man. El concepto era bastante similar, pero este nuevo protagonista tenía una identidad completamente nueva, una historia más oscura, con su propia saga de videojuegos y spin-offs, siendo lanzado para Super Nintendo Mega Man X2 y X3, con sus respectivos relanzamientos para Sega Saturn, PlayStation y PC posteriormente. En el 97 fue lanzado Mega Man X4 para PlayStation y Sega Saturn. Posteriormente recibimos Mega Man X5, donde empezó el enlace con un nuevo Mega Man, pero hablaré de eso más adelante. En el año 2001 salió Mega Man X6, y este fue el final de la saga de Mega Man X para PlayStation clásico. Pero no significa que fuera el final de Mega Man X. Esa vaca aún podía ser ordeñada. El Game Boy Color fue lanzado en 1998, y Capcom no iba a quedarse sin sacar juegos para esta consola, recibiendo únicamente 2 títulos, Mega Man Extreme y Extreme 2, los cuales sirven como puentes entre X2, X3 y X4. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Descansemos un poco de tanto Mega Man, al menos por unos segundos. Desde los años 80 se había buscado desarrollar juegos en 3D. El problema es que en esa época no se tenían las herramientas para hacer objetos tridimensionales tan complejos como ahora. Esto debido a su peso tanto gráfico como en bytes. Para compensar esto, muchos desarrolladores empezaron a utilizar gráficos en pseudo 3D, como los usados en el primer Doom o Wing Commander. Pero en 1996 recibimos uno de los juegos que revolucionó los plataformeros de mundo abierto en 3D, Super Mario 64. Vamos, es un clásico para muchos. Pero donde todos vimos un juego que marcó infancias, Capcom vio una oportunidad. Oh shit, here we go again. Mega Man Legends, el primer juego de la franquicia en usar un formato tridimensional, lanzado en diciembre del 97 para PlayStation y en Nintendo 64 en el año 2000, bajo el seudónimo de Mega Man 64. También contó con su propia saga de videojuegos, siendo sus secuelas The Misadventures of Tron Bonnie y Mega Man Legends 2, ambos lanzados para PlayStation. No fue la saga más querida, pero sí dio pie a la creación de unos cuantos spin-offs que solo fueron lanzados en Japón para celulares en los años 2000. Eran de puzzle y arcade. No voy a profundizar en estos, pero aquí te dejo los nombres y unas imágenes para que te des una idea de cómo eran. De entre estos spin-offs, destacó uno llamado Rockman Dash, Great Adventure to Save the World. Bueno, esa fue la traducción al inglés. Este fue lanzado con el fin de ser un juego educativo para PC, y sí, tuvo una secuela. En el año 2002 salió otro Mega Man que tuvo su propia saga de juegos y se nos presentó en Mega Man X, siendo este Mega Man Zero.
uno de los personajes más queridos de entre todos porque se ve como un Giga Chad. Míralo, pinche vato todo hermoso. Así se debe ver en la vida real. Todos los juegos de Zero fueron lanzados originalmente para Game Boy Advance, entre los años 2002 y 2005, teniendo 4 diferentes entregas y posteriormente, en 2010, recibió un compilado para Nintendo DS. Para el GBA no solo existió Mega Man Zero. Antes, en el año 2001, fue lanzada una de las sagas más queridas por el público, y que marcó muchas infancias, Rockman X, o como se conoció en el resto del mundo, Mega Man Battle Network. Una bocanada de aire fresco que se encontraba apartada de la línea temporal construida por las entregas anteriores. En este mundo, todo gira alrededor del internet. No me refiero a una conexión física como la que usas para ver este video, sino que todo su mundo está construido alrededor de lo que ellos llaman la net. Pero no nos desviemos del tema. Créeme que si quisiera profundizar en Battle Network, podría salir material para otro video. Tal vez otros 2. Lo que sí te puedo decir es que fue lanzado con la idea de poder competir con Pokémon de cierta forma. Tan solo en el Game Boy Advance recibió otras 11 entregas. Sí, escuchaste bien, 11 entregas más. Un año después del primer Battle Network salió la segunda parte. Luego hicieron lo que Pokémon y lanzaron versiones separadas, como el Battle Network White Version y Blue Version. En 2003, Mega Man Battle Chip Challenge y Battle Network 3 con las versiones Red y Blue. Entre los años 2005 y 2006 salieron 2 juegos más, Mega Man Battle Network 5 y Battle Network 6, cada uno con sus respectivas 2 versiones. También hubo un lanzamiento exclusivo en Japón para Game Boy Advance, Rockman X Real Operations. Este no fue lanzado fuera de dicho país debido a un accesorio vendido exclusivamente en Japón, llamado Door Chip, el cual era una parte importante del juego y no se disfrutaría igual sin este. Tú pensarás que al estar separado de la saga original fue un fracaso, pero nada más alejado de la realidad. Fue un éxito rotundo, llegando a tener su propio anime, mangas y juguetes a la venta. Ahora que si quieres hablar de los spin-offs, Battle Network no se libró de ellos. Pero como con entregas pasadas de Mega Man, fueron exclusivos de Japón. Tuvimos 6, Rockman XWS y N1 Battle fueron lanzados en 2003 para la Wonder Swan Color, una consola portátil de 16 bits desarrollada por Bandai. Así es, ni yo sabía de su existencia. Posteriormente, Rockman Real Operations, del cual ya te hablé. 2 juegos para arcade, The Medal Operation y Battle Chip Stadium. 2 más para celular que son Phantom Network y Legend of Network. Y Mega Man Network Transmission en 2003 para GameCube. En 2004 llegó a manos de muchos una nueva consola portátil, la Nintendo DS. Y como siempre, Capcom empezó a sacar juegos de Mega Man para esta. Empezamos con Mega Man Battle Network 5, Double Team DS, lanzado en 2005. Espera un momento, ¿que no ese título ya estaba para Game Boy Advance? Sí, pero este Mega Man se lanzó como un compilado de ambas versiones, así como Pokémon Emerald o Crystal, que son compilados. Pero ¿por qué de ese sí y del 6 no? No me preguntes, no trabajo para Capcom, yo solo te cuento historias. También tuvimos la continuación de Mega Man Zero, siendo este Mega Man ZX, el cual tuvo 2 entregas en el Nintendo DS en el año 2006 con Mega Man ZX y en 2007 con Mega Man ZX Advent. A la par salió la saga Star Force, que es continuación de Battle Network. Contó con 3 juegos, Mega Man Star Force versiones Zerker X Ninja y Zerker X Saurien en 2007, y Mega Man Star Force 3, que también tenía 2 versiones, Black Ace and Red Joker. Finalmente, contamos con 3 entregas más de la línea principal de Mega Man, los cuales fueron vendidos como descargas digitales. Los 2 primeros fueron Mega Man 9 en el año 2008 y Mega Man 10 en el año 2010, ambos para Wii, Xbox 360 y PlayStation 3. Con estos juegos buscaban recrear ese desafío que se tenía con los primeros títulos, así como esa estética de 8 bits que te producía nostalgia. El último juego que recibimos que no fuera remaster, colección, legado o demás sinónimos fue Mega Man 11 en el año 2018 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Esta entrega tiene ciertas peculiaridades, pero te las contaré más adelante. Después de hablarte de más de 45 entregas en un periodo de 21 años,
Te preguntarás, ¿cómo es que esto llevó a que la saga muriera siendo tan exitosa? ¿Acaso Capcom saboteó la franquicia? ¿Lo mandaron al lobby a propósito? Analicemos qué es lo que pasó. Imagínate que eres un niñito en el año 2000 que ve a otro niño jugar Mega Man en su Game Boy y te quieres unir al genial mundo de la franquicia. Pero oh, sorpresa, tú tienes un Game Boy Color y ves que ahora hay 5 juegos para Game Boy y la versión Extreme para Color. No sabes qué juego pedirle a tus papás para comprar. Podría ser que te compren el horroroso Mega Man 2 de Game Boy. Ahora, imagina la misma situación en el año 2004, donde tienes un enorme repertorio para Game Boy Advance. No sabes por dónde empezar. Puede que veas las versiones de Battle Network y pienses, ¡qué desperdicio! ¿Por qué no sacaron solo un juego? Pero este fue un movimiento bien pensado de Capcom. Y vaya que vendieron. Nunca entenderé cómo funcionan las altas finanzas. Pero también hay malas decisiones. Pésimas diría yo. Que llevaron a Mega Man a su perdición. Primero que nada, la excesiva cantidad de juegos lanzados año con año para distintas consolas, dejando fuera las colecciones y otras cosas, como en el 2003, tienes Battle Network y Zero para Game Boy Advance, ambas peleando por ser la versión que compres, siendo que alguna de las dos pudo ser lanzada en otra consola para que no se opaquen una a la otra y maximizar ventas. Después tenemos juegos como Network Transmission o Battle Chip Challenge, que no terminaron de gustar del todo a los fans. Y finalmente Mega Man X7, que no debió de existir. Pudieron enfocarse en las series principales como Zero y no en spin-offs y secuelas innecesarias para el momento. Hubo otras decisiones extrañas, como el lanzamiento de Battle Network 6 en el año 2005, pero en ese mismo año se lanzó Battle Network 5 para Nintendo 10. Esto trajo un poco de confusión. Si tú eras un fan casual y tenías tu consola portátil de nueva generación, obviamente pensarías que el juego para la consola más nueva es el más reciente. ¿Entienden por qué había una pequeña confusión? Después, en 2006, tienes Mega Man ZX y Star Force, uno opacando al otro. Y por si fuera poco, Star Force salió en 3 versiones. En 3 malditas versiones. Y ninguna era una versión definitiva como Pokémon Crystal o Platinum. A pesar de esto, no le fue tan mal a Star Force, pero tampoco fue el éxito que esperaban. Además, hay una tendencia en todos estos juegos que es muy notoria: el poco espacio que hay entre cada lanzamiento. Digo, Pokémon llegó a tener lanzamientos cada año, pero tanto sus juegos principales como los spin-offs siempre fueron lanzados en distintas consolas para maximizar las ventas y el impacto. También empezaron a tomar más tiempo entre lanzamientos de la línea principal, para que cada uno se sintiera especial y atrajera nuevos fans. Eso sí, lanzando diferentes versiones al mismo tiempo, no como otros. En 2007, Capcom lanzó la continuación de la serie ZX, Mega Man ZX Advent. Es un gran juego, pero esto no se vio reflejado en las ventas. Lo mismo sucedió con Star Force 2, donde ya no eran 3 versiones. Digo, aún eran 3 vertientes con Zerker, Saurian y Ninja, pero tomaron la extraña decisión de lanzarlo en 2 juegos, siendo Zerker X Saurian y Zerker X Ninja. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Cumplió con las ventas esperadas? Para nada. Y en 2008 llegó el último clavo del ataúd que fue Star Force, con su tercera entrega, Black Case y Red Joker. No es que el juego fuera malo, pero la saga ya estaba condenada por sus mismos creadores. Trataron de repararlo sacando un remake del primer Battle Network con un crossover con Star Force, pero no funcionó. Después de esto terminó la saga. Esto no fue lo último que supimos de Mega Man. La muerte de ZX y Star Force solo llevó a que la saga original resurgiera con Mega Man 9 y 10, bastante bien recibidos a pesar de ser lanzados como descarga digital. También llevó a que muchos proyectos que tenían en desarrollo fueran revelados, como lo fue Mega Man Legends 3, Mega Man Universe y Mega Man Online. Pero el desastre tocó a la puerta en octubre de 2010. El mismísimo Kenji Inafune anunció su salida de Capcom. El barco se quedó sin capitán, y esto llevó a que los juegos antes mencionados fueran directo a la colección de juegos cancelados. En su desesperación de mantener viva la llama, Capcom decidió sacar colecciones de los juegos de Mega Man, en un movimiento desesperado por mantener a flote la franquicia. Ahora, si eres un purista de Mega Man dirás, de hecho son más spin-off y no los mencionaste y bla bla bla. Sí, sé que son una tonelada de spin-offs, colecciones y demás,
pero no voy a dedicar medio video a todos ellos. Nada más quería mencionarlo. En 2018 llegó un nuevo rayo de luz, Mega Man 11. Se convirtió en el juego que más ventas ha tenido de todos los Mega Man hasta la fecha. Muchos consideran que este fue un experimento por parte de Capcom para ver si la IP aún tenía vida. Y vaya que le fue muy bien en ventas, pero tan pronto llegó este rayo de esperanza, se fue, dejando la franquicia en el mismo lugar en el que estaba en el 2010. No ha habido lanzamiento nuevo de ninguna de las sagas de Mega Man. Tal vez era una prueba de Capcom, un gusto para los fans, un experimento para los inversionistas. Jamás lo sabremos. Es algo absurdo pensar que la misma empresa que le dio vida al personaje es el mismo que lo explotó hasta dejarlo muerto. No es posible decir que la salida de Inafune provocó la muerte de la IP, sino que la actitud de Capcom de sacar secuelas innecesarias por sus altas ventas, sin importar que ya no tengan sentido, fue un factor bastante importante. Ordeñaron hasta el cansancio a una vaca seca. Así es como llegamos al estado actual, sin noticia de juegos nuevos y solo ROMs no oficiales, siendo el fandom quien mantiene vivo a Mega Man, mientras Capcom se enfoca en otras IPs. Y sí, sé que salió un corto para Secret Level, pero nada más que eso. Esta fue la historia de cómo un icono como lo es Mega Man termina explotando hasta el cansancio y sin juegos por la ambición de unos pocos. Espero que te haya gustado, y si fue así dale manita arriba. Si no te gustó no hagas nada. Si tienes algún comentario o me saltó un detalle puedes dejarlo en los comentarios. Y si quieres ver que haga la historia de tu juego favorito también déjalo en los comentarios. No olvides dejar tu sub y también me puedes seguir por Twitter, Facebook y Twitch. Eso es todo. Chao.